Muy buenos días. Nos da un placer enorme que estemos todos reunidos, un panel de especialistas, los cuales tienen un alto dominio del contenido que en la mesa se va a exponer el día de hoy. Nos da un placer que nos acompañe el director de Desarrollo de Talento Deportivo del Estado de Baja California en esta mesa que vamos a hablar sobre talento deportivo. Y el talento deportivo, para algunos quizás es una necesidad, quizás para otros no, y otros quizás tengan el criterio que cualquiera es un talento deportivo. Fundamentalmente de esos temas versa la intervención o los análisis que este grupo de especialistas va a realizar durante la mañana de hoy. Nosotros vamos a conceder un término aproximado de 3 minutos a cada uno de los ponentes, pero antes quisiéramos que se presentaran cada uno de ellos. Mi nombre es Gladys Mariana Álvarez Sánchez, soy licenciada en Cultura Física, máster en Actividad Física y metodóloga de deportes de fuerza rápida resistencia en el Instituto del Deporte de Baja California. Mi nombre es Catherine Meraz, soy licenciada en Actividad Física y Deporte, metodóloga de los deportes de arte competitivo. Hola, mi nombre es Melissa Mejía, soy licenciada en Actividad Física y Deporte y soy la metodóloga de los deportes con pelota. Buenos días, mi nombre es María Los Ángeles Martínez Águila, soy licenciada en Deporte y Cultura Física y atiendo la agrupación de deportes de combate en el Instituto Baja California del Deporte. Mi nombre es Luis Arturo Melo Campos, soy licenciado en Actividad Física y Deporte y me encargo del área de biomecánica aquí en el Instituto de Deporte y Cultura Física de Baja California. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a todos los que nos ven, nos escuchan. Mi nombre es Gustavo Eloy Hernández, orgullosamente egresado a la Facultad de Deportes de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente me desempeño como enlace a la Dirección de Alto Nivel de Competencia en el Instituto del Deporte y Cultura Física de Baja California. Y mi nombre es Gregorio Cabrera Francia, soy el coordinador estatal del área técnica metodológica del Estado de Baja California. Bueno, sin más preámbulo, ¿no? Yo creo que es lo más importante acá, que cada uno de los panelistas den el criterio, den la opinión o conceptos bien precisos sobre qué cosa es un talento deportivo, los factores que lo determinan, cuáles son los antecedentes que tiene a nivel global y cuáles son los antecedentes precisamente que tiene en nuestro estado. Tienen la palabra. Bueno, repetirlo, buenos días. Nosotros vamos a hacer una génesis de lo que es la palabra talento a partir de la antigua Grecia y latín, y podemos decir que quisiera comenzar esta exposición expresando una frase del estadounidense escritor y editor, filósofo Herbert Humbert, donde dice que existe algo más escaso, fino y raro que el talento. Es el talento de reconocer a los talentosos. Viendo la raíz de la palabra talento, podemos decir que la palabra talento es del latín talentum y del griego talentum. En la antigüedad se conocía esta palabra como moneda de cambio, es decir, que se utilizaba como producto en la balanza del peso de la mercancía. Por ejemplo, tanto pesaba algo, tanto costaba. Se decía que un talento, que era la moneda de cambio en aquel entonces, era 20 kilos de plata. Esa es la raíz fundamentalmente de la palabra talento. Ya en la Academia Real Española, disculpe, se precisa como definición de talento que es la inteligencia, la capacidad intelectual y la actitud y la capacidad de desempeño o ejercicio de una actividad o una ocupación. Desde el punto de vista deportivo hay muchos conceptos sobre la palabra talento. Existen disímiles de bibliografía, estuvimos viendo más de 100 bibliografías en este sentido, y quiero referirme solamente a dos conceptos fundamentales que fueron los que más me llamaron la atención, y el primero es de Sassiotkin en el 1989, donde determina que el talento deportivo es la combinación de las capacidades motoras y filosóficas, así como las actitudes anatómicas
fisiológicas que crean un conjunto de condiciones para la actividad deportiva sobre un resultado determinado a largo plazo. Y Hahn, en 1988, también plantea que el talento deportivo es la actitud acentuada de una dirección superando la media normal, que aún no está por desarrollar, y es la disposición por encima de lo normal. ¿Qué quiere decir? Que es un talento que puede querer realizar unos rendimientos elevados en el campo del deporte. También los españoles Ruiz y Sánchez en 1997 identifican a la persona talentosa como aquella que desde edad temprana tiene de forma natural ciertas condiciones físicas o actitudes para el trabajo de la actividad. Ellos lo llamaban superdotados o talentosos con habilidades extraordinarias. De forma de síntesis hemos resumido los conceptos de talento. Bien, analizando entonces lo planteado por la licenciada, existen talentos para todas las manifestaciones prácticamente de la vida, no solamente para el deporte, existen talentos para el arte, pero lo más importante aquí es que son personas o jóvenes, niños, que sus capacidades están por encima de la media de la población y que este talento puede, o sea, y que estas condiciones pueden estar desarrolladas o no pueden estar desarrolladas, que depende entonces de la mano, precisamente la mano del hombre, la mano del especialista que sea capaz de desarrollar esas capacidades especiales, por llamarlas de alguna forma, que tienen estas personas, ¿no? Bien, quisieras que sobre este tema se abundara entonces cómo surge el talento deportivo acá, o el desarrollo del talento deportivo acá en nuestra institución, cuáles fueron sus primeros pasos, qué se hizo precisamente para lograr el desarrollo de esta importante actividad acá en nuestro estado. El tema de la detección de talento es un tema que inclusive puede ser un tanto controversial. Algunas personas tienen criterios muy arraigados, algunas personas con criterios que van cambiando a medida que van pasando los años. Sin duda uno de los países con el tiempo que se tomó una mayor seriedad a realizar este proceso de identificar, seleccionar talentos, pues se da desde los tiempos del antiguo bloque soviético, los tiempos de la antigua Alemania del Este, donde empiezan a considerar pues diferentes factores que en un momento vamos a platicar para poder determinar de manera muy general pues quién se puede considerar como un prospecto o un talento deportivo, ¿no? Considerando el hecho de que pues talento, puede existir talento que es con el que se nace, que dicen por ahí que tiene que ver con cuestiones más características y genotípicas, y por otro lado lo que se refiere al trabajo que puede desarrollar el incremento del rendimiento y el aprovechamiento de esas cualidades de una persona. Acá en el estado de Baja California, el programa de detección de talentos deportivos inicia por ahí del año 2006, los primeros trabajos en los que se empieza a gestar esta idea. Sobre 2007 ya se inicia con un acercamiento hacia los entrenadores, profesores de educación física del sector educativo, y de esa manera se va construyendo la base de lo que en algún momento fue uno de los mayores resultados que nuestra entidad ha tenido históricamente. Esto se da fundamentalmente considerando la importancia que tiene el establecer un semillero de talento deportivo a futuro que pueda representar al Estado en los diferentes eventos a nivel nacional y pues obviamente buscar la participación a nivel internacional. De ahí surgen pues muchísimos trabajos de colaboración, como comentaba hace un momento, con el sistema educativo, con parte del gobierno del Estado de Baja California, y se empieza a ir a escuelas, se organiza un grupo de especialistas en donde se determinan algunas evaluaciones básicas para lo que son el desempeño de los chicos y chicas de la educación primaria, desde cuarto de primaria, sexto de primaria y los 3 grados de secundaria, fundamentalmente en esos grupos de edad que abarcan esos grados de escolaridad. Entonces se tenía una relación estrecha con las coordinaciones de las zonas escolares y obviamente con los profesores de educación física, quienes estaban o quienes están día a día con estos niños y niñas. Y bueno, se empieza a hacer un recorrido de alguna manera y programando escuelas a las cuales visitar por parte de pues, especialistas del Instituto del Deporte, en este caso entrenadores, personal del área técnica metodológica, preparadores físicos, y se iba a las escuelas
para poder evaluar a los niños y a las niñas, ¿no? Se hacía todo este proceso de aplicación de una batería de pruebas, y de allí se empezaba a identificar aquellos que tuvieran características de rendimiento por encima de la media de un universo, digamos, de un número significativo de alumnos a quienes se les hacían las evaluaciones. Como dato curioso, cuando inicia esto, entre el 2007 aproximadamente, en el 2007-2008, Baja California tenía 52 medallas de oro. Cuando se hace este trabajo entre 2007 y 2008, para el 2008-2009, se da un incremento importante. Inclusive por ahí al 2013 se da un incremento prácticamente del doble. En 2011-2013 el incremento del doble, de 52 medallas de oro se pasaron a 162 aproximadamente. Entonces es un incremento significativo producto de esta labor que se hizo en su momento, ¿no? Es más que sabido que se requiere de más tiempo realmente para desarrollar un talento, pero bueno, a grandes rasgos, eso fue uno de los grandes éxitos que en su momento logró que los resultados fueran a la alza en el estado de Baja California, y podernos colocar como una de las principales potencias deportivas del país y de los principales proveedores, por así llamarlo, de talento deportivo para selecciones nacionales. Entonces, a grandes rasgos, así es como se inicia este programa, por allá en el 2006-2007, que a la par se viene la iniciación de lo que es el programa de deporte escolarizado, que nace en el 2009, que es ya el tema de la escuela. Entonces, es un proceso de hace muchos años, y que, bueno, hemos visto grandes resultados de ese proceso, y de la importancia y el impacto que ha tenido el resultado del Estado y la promoción del deporte en nuestras comunidades. Pero bueno, hablaremos un poquito más adelante sobre pues cómo es que se estableció realmente y cómo es que podemos darle seguimiento. Yo recuerdo que en la dirección pasada, en la administración, el director entonces, Saúl Castro Verdugo, planteaba que el programa más importante que tenía la institución era el programa de talento deportivo, y era un tema que lo repitió en muchas ocasiones, ¿no?, desde el punto de vista público, y lo volvía a repetir. La detección de talento deportivo es un proceso científico, y este proceso científico reúne un grupo de factores que son los que evalúan, que son los que dicen, pero sobre todo en el momento que, en cuanto a las edades que hay que hacer la selección de talento deportivo. Gustavo, yo le pido que pudiera, si usted pudiera hacer algún comentario en cuanto a cuál es la edad óptima para la selección de talento deportivo. Es un tema bastante particular, es una pregunta bastante, o un comentario bastante padre, bastante bonito, ¿no? Porque es una situación que va variando, va cambiando, depende el deporte, y sabemos que en cada deporte existe por ahí un grupo de edad en el que alcanzan el máximo potencial, o se alcanza el atleta a su máximo nivel competitivo, y esto va relacionado de alguna manera por ahí con una de las investigaciones de Erickson, que seguramente algunos lo han escuchado, referente a los 10 años o 10,000 horas de práctica deliberada de cualquier actividad, no solo de la actividad deportiva, pero cuando se hacen los análisis de largo alcance con investigaciones en el campo del deporte, pues se encuentra que hay cierta relación precisamente entre la cantidad de años de trabajo y de práctica de un deporte con alcanzar cierto nivel de maestría deportiva. ¿Qué quiere decir esto? Que depende del máximo potencial en el que un atleta vive ese momento de auge en su disciplina deportiva. Una forma tal vez sencilla, un tanto burda de decirlo, sería de ahí hacia atrás 10 años. Hacia atrás contamos para poder determinar aproximadamente cuál sería la edad para que se inicie el trabajo. Ahora, también está la parte en la que la investigación científica nos ha dicho cuáles son las edades óptimas en cuanto al desarrollo de diferentes capacidades de tipo físicos, motores, y dónde son los momentos más relevantes en donde se encuentran las principales capacidades, ¿no? Y sobre todo también considerar los factores genéticos. Edad fundamental, vamos a poner un ejemplo: gimnasia. Existen gimnastas de los 15, 16 años que ya compiten inclusive en Juegos Olímpicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tendríamos que considerar que esos atletas deberían estar iniciando en su deporte sobre los 5 y 6 años de edad, para poder entonces cumplir con esta teoría, ¿no?, de las 10,000 horas, y sobre todo también buscar esa maestría deportiva. De nuevo, va a depender de cada deporte
pero también hay que considerar no solo las características del deporte y su nivel competitivo, sino los fases de desarrollo sensible psicomotriz del atleta y también lo que serían las características de somatotipo, características completamente heredables, ¿no? Entonces depende y se puede establecer los rangos de edad en dependencia de cada uno de los deportes. Gracias. Yo recuerdo haber escuchado en múltiples ocasiones, no en una solamente, comentarios de padres de familia, quizás mi hijo, yo quería que estuviera en esta disciplina deportiva, sin embargo me lo han puesto en esta otra. Y traigo un ejemplo tremendamente viviente, ¿no? que lo hemos visto y que lo vimos. Cuando yo preguntaba con relación a las edades, es lógico que cada deporte tiene sus características, tiene sus peculiaridades. Ahora, hay talentos que se sobresalen, como dijo la licenciada hace un rato, por encima de la media, que tienen ese talento y que hay que desarrollarlo, que al inicio quizás no tengan o no se hayan dirigido para la disciplina más exacta, para la disciplina más ideal, donde ese talento puede obtener altísimos resultados. Traigo el caso de Alberto Guantolera Dañez. Inició en básquet, o sea, era basquetbolista, y a los 19 años fue que hizo el cambio para el atletismo y fue 2 veces campeón olímpico. Pero era un talento, y ese talento se puso de manifiesto en el básquet, pero no realmente tenía su máxima explosión o la máxima posibilidad, pero era un talento, y eso fue lo que trajo consigo que en 2 años ya estuviera en la arena internacional con ciertos resultados. O sea que 19, 21 años y ya tenía esos resultados. Con esto queremos comentar que es importante saber direccionar sobre todo, y que exista la confianza también, ¿no? en los padres de familia, en toda la población, que el grupo de especialistas que aquí estamos, que radicamos acá en el Centro de Alto Rendimiento, pues tenemos la suficiente maestría, el suficiente conocimiento, por lo tanto deben tener ustedes la confianza, porque sí vamos a direccionar a toda la población que se hagan las selecciones hacia los deportes, hacia las disciplinas que realmente sean mucho más eficientes. ¿Okay? El otro tema que queremos se aborde por parte de los panelistas es el criterio de captación. Criterio de captación, cómo realmente se hace esto, cuáles son los parámetros que existen para que haya un buen criterio de captación. Si se hace un trabajo de mesa anteriormente, ¿qué es lo que se hace? Bueno, hablar de talentos deportivos va más allá de que tú elijas el deporte que te convenga o que el deporte te elija a ti. Los criterios de captación de la selección de talentos deportivos no deben de ser universales. ¿Por qué? Porque van en dependencia de cada disciplina deportiva y las cualidades básicas destacables de este deporte. Muchos autores coinciden en que la captación de los talentos deportivos deben de basarse en la experiencia y por ello tienen un mismo perfil que es basado en el perfil del atleta ya adulto o elite. ¿Por qué? Porque nosotros al tener una selección de talentos es porque queremos elevarlo a los altos niveles de rendimiento. Y esto es un proceso largo. No implica una semana, un mes, un año. Esto es conllevar al talento deportivo durante toda su trayectoria deportiva y así lograr el resultado óptimo y positivo de esta selección. Resulta imposible que nosotros detectemos la mejor prueba del prospecto de talento deportivo en un solo momento. Por ejemplo, un atleta es destacado precozmente en el deporte, pero conforme avanzan los años, su talento se ve opacado, a diferencia de un atleta que comienza calladito, que su talento todavía no ha sido desarrollado al máximo, pero con el pasar de los años, este atleta explota su talento al 1000 y llega a Olimpiadas, a mundiales, etcétera, cualquier evento internacional. Entonces, por eso no solo debemos de basarnos en criterios competitivos, todo va más allá de criterio psicológico, social, pruebas médicas,
todo lo fisiológico que también conlleva lo que va, ahora sí, englobar el talento deportivo. A veces, con relación al criterio de selección, llámese selección para los centros de alto rendimiento, se tiene el falso concepto de que el mejor, que tuvo en ese momento el mejor resultado es el mejor talento. O sea que el talento deportivo es un proceso a largo plazo. Y realmente el talento deportivo, el que es categorizado como talento deportivo, es el que mayor posibilidades tiene de llegar a eventos internacionales. Que esa es la característica y esa es la función que tiene precisamente centros como este, ¿no? Que los atletas lleguen a representar a nuestro estado en eventos internacionales. Y hay que tener confianza, porque a veces a la hora de las selecciones, quizás esta selección la integre un o dos atletas que sean talentos y que como parte de su desarrollo pues se incorporen a esa selección. O sea que esta institución no ve la cuestión quizás de la medalla en el primer paso del proceso, sino ve el último paso, que es llegar a eventos internacionales. De ahí es que se desprenden los talentos según las características de cada disciplina deportiva. Gracias, licenciado. Bueno, seguidamente, y creo que es muy importante este aspecto, es hablar de los factores determinantes para la selección de talento deportivo. ¿Cómo se determina realmente qué es un talento deportivo? ¿Cuáles son los factores o cuáles son los elementos que realmente se tienen en cuenta para esto? Alicia. Bien, la selección de talentos como proceso científico al fin está determinado por determinados factores determinantes a la hora de captar un talento, a la hora de determinar qué individuo puede ser un talento deportivo y qué individuo no. Esta selección de talentos va mucho más allá de los factores morfológicos o de somatotipo, características fisiológicas, de intuición del entrenador. Estos factores están establecidos hace muchos años por Edwin Hahn y entre ellos establece los factores antropométricos, que no son más que aquellos que se relacionan con la estructura física del individuo, es decir, su estatura sentado, dimensiones del tronco, envergadura de algunos segmentos del cuerpo y demás. Todos ellos en dependencia del deporte en cuestión que vaya a practicar el atleta o para el que se esté realizando dicha captación. Decir que estos factores antropométricos no son factores en sí determinantes, definen pero no determinan. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, quizás en un deporte que requiere determinada estatura, que requiere que determinados segmentos del cuerpo sean largos o que tengan determinada envergadura, por ejemplo en la esgrima, y podemos encontrar determinados talentos que no tienen estas características y sin embargo llegan a ser campeones y llegan a demostrar su talento en el deporte. Hay otros deportes en los que sí estos factores antropométricos son muy determinantes, por ejemplo en los deportes de talla como en el baloncesto, por ejemplo, pero de cierta manera no son determinantes. Como decíamos que como proceso científico al fin es la unión de varios factores que influyen en el atleta. Otro de los factores muy importantes son las capacidades físicas básicas. Las capacidades físicas básicas que siempre la selección de talento ha tenido muy en cuenta el desarrollo de capacidades físicas básicas, pero que estas capacidades van a estar en dependencia del deporte en cuestión. En lo que para un deporte una capacidad física puede ser determinante, para otro deporte quizás no lo sea. Entonces las capacidades físicas juegan un papel determinante en la selección de los talentos. El tercer factor al que vamos a hacer referencia son los factores tecnomotrices. ¿Qué son los factores tecnomotrices? Son los factores que determinan la ejecución del movimiento deportivo. Y como bien hacía referencia mi compañero Gustavo Eloy al principio, las habilidades que tienen los individuos, no todos los individuos presentan las mismas habilidades tecnomotrices. Por ejemplo, hay niños que se han pasado toda su vida jugando, realizando actividades físicas, otros no. Entonces estos van a tener mayores habilidades para realizar los movimientos, las habilidades deportivas que otros. Van a aprender
mucho más rápido que los demás. Estas habilidades tecnomotrices dependen mucho del sistema nervioso central y por tanto su mejoría es hasta cierto punto. Aquí podemos destacar, bueno, pues el aprendizaje de las habilidades deportivas y demás, que no todos los individuos presentan el mismo desarrollo a la hora de realizar dichas habilidades. Un cuarto factor y muy importante es la capacidad de aprendizaje. A veces nos vamos mucho por lo físico, por las características del somatotipo y demás, y no tenemos en cuenta la capacidad de aprendizaje del individuo. Y este es un factor, como ya decíamos, determinante a la hora de seleccionar un talento. Cuando hablamos de capacidad de aprendizaje, pues está en juego el intelecto del individuo. No todos tenemos el mismo intelecto ni la misma capacidad para aprender y para discernir información. Entonces, en esta capacidad de aprendizaje está involucrada 3 cualidades muy importantes, que son la cualidad de la comprensión. Es decir, que el atleta o que el individuo al que se le está haciendo la selección de talento o para el que se espera que ocupe un lugar importante en el deporte, tenga la posibilidad de aprender y de mejorar esos conocimientos acerca del deporte. También la capacidad de observación, muy importante sobre todo en los juegos deportivos. ¿Por qué? Porque un atleta con una capacidad de observación bien desarrollada, pues determina la posibilidad de adelantarse a las situaciones que se pueden dar en un juego, a las situaciones que puede realizar el contrario, de anteponerse a ellas y demás. Y otra cualidad importante de la capacidad de aprendizaje es la capacidad de análisis y la velocidad de aprendizaje, es decir, al ritmo que aprende. No todos los atletas aprenden al mismo ritmo y mientras más rápido aprenda, pues más talento para el deporte es el atleta. Y un último factor importante y que no por ser el último deja de ser determinante es el factor de la predisposición para el aprendizaje, que está muy involucrado que tiene un gran componente psicológico y que a veces es quien determina el ganar o no en una competencia, más allá de las cualidades físicas o de las cualidades morfológicas del atleta en cuestión. Y es la capacidad de esfuerzo, la capacidad del atleta de esforzarse por alcanzar el triunfo, por desempeñar grandes horas de entrenamiento, soportar grandes cargas y demás. La perseverancia, un atleta que no es perseverante nunca llegará a ser un campeón. Entonces esta es una de las cualidades psicológicas o de aprendizaje que tiene que tener un atleta para lograr hacer un campeón. Y a la hora de seleccionar un talento debemos tener en cuenta todo esto. Por eso bien decía Catherine cuando hizo su intervención que esto es un proceso largo, que no es un proceso de un día, llegamos a una escuela y captamos un talento, sino es un proceso de observación a largo plazo. Tenemos que ver cómo se comportan los atletas o los individuos en cada uno de los aspectos en que los vayamos a poner en competencia. La capacidad cognitiva, es decir, la concentración que tenga, la inteligencia motriz, la creatividad a la hora de realizar movimientos, de discernir o resolver problemas en el juego y demás. Las condiciones afectivas como la superación, el estrés, la estabilidad emocional, todas estas cuestiones. Las condiciones sociales, ¿por qué? Porque no todos tienen las mismas condiciones y sin embargo a veces son capaces de sobreponerse a determinadas situaciones, así como de enfrentar un público, de enfrentar un contrario y demás. La predisposición para el rendimiento deportivo, es decir, no todos los atletas tienen la misma predisposición de rendir a la hora de un evento, de una competencia, de entrenamientos largos, de situaciones climáticas y demás. Entonces, estos factores son muy determinantes a la hora de determinar un talento. En muchas ocasiones no todos los niños y jóvenes con las mejores condiciones son los que llegan a ser campeones, por lo que tener en cuenta estos factores determinantes a la hora de seleccionar un talento como proceso científico que decíamos nos va a llevar al éxito deportivo. Gracias. Quiero hacer una pregunta y antes quiero hacer un comentario. Bueno, soy de los que digo que uno de los mejores países o el mejor país en cuanto a resultados deportivos que visto, ¿no? Que se puede evaluar, que se puede ver, es Estados Unidos. O sea, son los campeones olímpicos, son campeones mundiales prácticamente en mucha disciplina deportiva. Pero como principal característica es que son prácticamente 100% de sus atletas transitan por la universidad. No hay un atleta que no transite por la universidad que vaya a Juegos Olímpicos.
O sea que la capacidad de aprendizaje podemos decir que es determinante en todo este proceso. La competición prácticamente en casi todos los deportes es un proceso altamente complejo, muy complejo. Si hablamos de los juegos deportivos, los sistemas que se establecen, los sistemas tácticos, pues son complejos, donde el atleta tiene que reaccionar a una velocidad enorme, bajo circunstancias de presión desde el punto de vista psíquica y de juego. O sea que tiene que buscar la resolución. Y solamente esto se logra cuando hay una capacidad de aprendizaje muy alta. O sea que lo que usted ha planteado ahí es tremendamente importante. Ahora, usted dijo que es un proceso. O sea que vamos a las escuelas, seleccionamos, se hace la primera selección, se viene al centro, se hace otra selección un poco más especial ya para el deporte que fue seleccionado, y después está un tiempo de observación donde realmente se evalúa si reúnen todas las características o todas las condiciones que realmente requiere la disciplina y si es verdaderamente un talento deportivo. ¿Es así? Sí, así es. Es un proceso largo. Hay que someter al atleta a prueba y someterlo al entrenamiento para ver entonces cómo es su predisposición psicológica, cómo es su capacidad de aprendizaje de los movimientos deportivos y su respuesta ante diferentes estímulos, desde el punto de vista físico, así como desde el punto de vista psicológico. Ok, gracias. Bien. Bueno, hay otra temática que queremos abordar, ¿no? Y que hasta ahora hemos visto, bueno, que las distintas temáticas que se han planteado, las respuestas han sido tremendamente ilustrativas, y en esta, por supuesto, estamos seguros que va a ser igual, que es el sistema para la captación de talentos deportivos. ¿Cuál es el sistema que se aplica y cómo es? Con respecto a lo que es los sistemas, las metodologías, las formas en las que se ha hecho en diferentes lugares del mundo, pues dicen que existen diferencias en cuanto a la persona, al autor, ¿no? quien describe estos procesos y que de alguna manera plantea alguna forma, algún método, alguna manera de cómo realizar este tipo de actividades. Para simplificarlo, vamos a hacerlo de forma de 3 puntos. El primera fórmula, el primer método, pues estaríamos hablando de un método de selección natural o de pirámide natural. ¿A qué se refiere este? Pues básicamente tiene que ver más con el hecho de que un niño, un joven, una niña, una joven en cualquier parte del mundo simplemente selecciona un deporte o ingresa a una actividad deportiva porque pues hay un club en su escuela, porque en su colonia es lo que se juega, en su barrio, en su comunidad es lo que se juega, es el deporte más practicado. Entonces lo que hace es ingresa a este tipo de actividades y empieza a practicar ese deporte. ¿Qué quiere decir? Que conforme va pasando el tiempo, pues va adquiriendo cierto nivel de experiencia y gusto por este deporte que le fue inculcado de manera directa o indirecta por una tradición o por la circunstancia que lo rodea. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de nuestro país, México, nosotros, uno de los deportes más practicados, pues sabemos que es el fútbol, ¿no? O si no es uno de los más practicados, pues uno de los más seguidos. ¿Por qué es tan popular? ¿Por qué hay tantas personas? ¿O por qué es tan complicado? Inclusive si le quieres llamar, poder llegar a primera división o a un evento tan grande como serían los Juegos Olímpicos. Porque es demasiada la cantidad que participa en él y para poderse considerar talento tiene que ser algo sumamente excepcional. Entonces, ¿qué sucede? Que mucho de esa selección en un principio se da por este sistema o esta forma de lo que sería una selección natural o un método de pirámide natural. Es decir, ¿por qué pirámide? Porque va avanzando desde un universo de personas que practican un deporte, decíamos por tradición, porque a la familia le gusta, porque en su escuela es lo que hay, hasta llegar a un cierto nivel competitivo, ¿no? Entonces por ahí es lo que sería el primer nivel, digamos, el primer escalón de cómo pudiera hacerse esta selección. Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado. En ocasiones por ahí se puede prestar a que se piense que esto no es algo intencional, que es algo que se hace al azar o que se hace por desconocimiento, ¿no? Podemos pensar de repente que decimos por qué en los deportes de combate fundamentalmente se busca al talento
en colonias populares o en barrios, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. No tiene que ver con una cuestión propiamente despectiva, ni mucho menos. Tiene que ver más por una parte en la que las circunstancias que le rodea, su comunidad, va a contribuir de manera significativa a que ese joven o ese niño tenga una predisposición hacia un tipo de deporte en particular. No quiere decir que no se pueda dar en algún otro estrato socioeconómico distinto, simplemente que la tendencia a lo largo de los años nos ha marcado específicamente en qué regiones geográficas es que ciertos deportes tienen mayor prevalencia. Básicamente por ahí va. No quiere decir que se hace de forma inconsciente o que de repente llegamos y decimos quién va a qué parte, nada más por su nivel socioeconómico, el lugar donde vive. No necesariamente. De hecho, no es una cuestión personal, es algo que ya está demostrado, que la prevalencia de ciertos deportes en ciertas regiones está bien documentada e identificada. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el entrenador, el profesor de educación física puede ver ese talento de entrada o ese gusto, ese placer que tiene ese niño o niña por ese deporte, y empieza a prestarle atención para poder hacer, digamos, un primer filtro, un primer vistazo, una primera visoría a estos niños que entraron básicamente por gusto, ¿no? No es que se haya hecho un proceso de detección, porque eso corresponde más a un proceso científico que ahorita vamos a ver. La segunda forma, el segundo método pudiera ser la selección técnica. ¿A qué se refiere la selección técnica? Una vez que el niño ya pasó por la parte de selección natural, que entra a una liga, a un equipo de su escuelita, de su barrio, de su comunidad, y ahí lo empiezan a ver, una vez que llega a este punto ya empieza a tener un cierto nivel de desempeño mayor al que tenía cuando inicia, y entonces en todos estos eventos en los que ya se presenta la posibilidad de entrenar en forma, porque ya el atleta ya le dio la curiosidad más allá de simplemente hacerlo por recreación, sino ahora quiere competir, ya empieza a ver pues a lo mejor el tema de entrenamientos, y empieza a haber una mayor participación en ligas, en torneos, en eventos, y es ahí una forma en la que ya la competencia misma empieza a ser una de las maneras en las que los entrenadores, scouts o visores de talento pueden precisamente ir a verlo. Es un tema de selección técnica. Estamos hablando de cuando ya un atleta tiene, o un niño o niña tiene ya un interés mayor que solo la recreación. Por ahí lo comentaba Gladys Mariana, ¿no? Ya es un tema en el que se puede prestar a cierta problemática en cuanto a la interpretación de lo que es un talento, porque existen niños y niñas con un nivel de maduración biológica por encima de la media, o que tienen capacidades o cualidades por encima de la media, pero únicamente en cierto momento, en cierta edad. ¿Qué quiere decir? Lo que comentaba, que no necesariamente porque un niño o niña sea bueno en un deporte en particular, a cierta edad lo va a hacer toda la vida. No quiere decir que vaya a llegar al alto nivel de competencia o de altos resultados competitivos. Quiere decir que en ese momento pues tiene un desempeño, una destreza mayor, ¿no? Por ahí se puede prestar o puede darse el caso a cometer ese tipo de error de omisión, de que no le prestamos la suficiente atención a un niño o niña que a largo plazo pudiera darnos un mayor resultado. De repente nos quedamos con el que tiene el talento entre comillas, que tiene el resultado de esa manera. Para poner un ejemplo de esto, te puedes encontrar al niño o niña que es buenísimo jugando fútbol a los 11 años de edad, por ejemplo, y le gana a todo el mundo, ¿no? Pero después te lo encuentras a los 14, 15, 16 años de edad y te das cuenta que ya no trascendió más allá de lo que hizo cuando tenía 11 o 12. Hay diversos factores por los que ello pueda pasar. Uno obviamente tiene que ver las cuestiones de alimentación, descanso, seguridad en su colonia, los medios que tiene disponibles para entrenar y demás, pero también tiene que ver con el tema de si la predisposición de ese talento estaba destinada de alguna manera por cuestiones genéticas y de desarrollo hacia el alto nivel de competencia o no. Entonces por ahí es la importancia de que este método de selección técnica hay que ser muy cuidadoso con él, porque te puedes llevar una sorpresa de que crees que te estás llevando lo mejor de una competencia para tu equipo, y a largo plazo puede ser que no te dé lo que tú esperabas, ¿no? Entonces es bien importante considerar ese aspecto. La tercera forma en la que comúnmente se hace, que es, dicho sea de paso, la que nosotros en el instituto iniciamos en lo que se refiere al programa de talentos, que es la forma científica. La forma científica se refiere a que ya puedas establecer baterías de pruebas basadas en parámetros de rendimiento
de desempeño del chico o de chica, donde ya consideras lo que comentaba hace un momento Mariana, pues aspectos morfológicos, de somatotipo, ya consideras inclusive la parte psicofísica, la cuestión de la predisposición emocional y mental del chico o chica para inclusive realizar estas pruebas, ¿no? Entonces, por ahí este método, esta forma, es una de las más convenientes, de manera que reduce o busca atenuar el error que podemos cometer de omisión de que nos pase por alto un atleta que verdaderamente es un talento deportivo a futuro y que por no aplicar estas baterías de pruebas que nos den de alguna manera un referente de hacia dónde podemos dirigirnos con ese talento, nos pueda brindar. Entonces el método científico te dice, bueno, haz una evaluación de diferentes capacidades con diferentes protocolos de aplicación de baterías de pruebas, y todo eso, de toda la cantidad de atletas se trabajan con percentiles y empezamos a determinar en base a las necesidades y características predominantes de cada deporte hacia dónde pudiera ser la orientación de cada uno de estos niños. Entonces, fundamentalmente así es como se estaría haciendo en esos tres niveles: selección natural, selección técnica, selección científica, donde ya hay datos suficientes de desempeño, de estructura física, inclusive de predisposición emocional y psicológica hacia la competencia y el deporte mismo, el entrenamiento y el compromiso hacia un deporte, hacia altos logros deportivos. Existen muchas otras formas, claro que las hay, pero para hacerlo de alguna manera práctica y entendible, y lo que hemos nosotros experimentado por acá, es que esas tres son las que se dan, inclusive pueden funcionar de manera simultánea, El hecho de que tú como profesional vayas a un lugar y a simple vista puedas empezar a descartar únicamente por elementos somatotípicos, no quiere decir que estés inventando, quiere decir que tu experiencia y las bases de datos enormes que hay de deportistas de alto nivel de competencia a nivel global te dice que en determinado deporte las características ideales son A, B y C. De nuevo, comentaba Gladys hace un momento, no quiere decir que es lo único, no porque un atleta esté alto necesariamente va a ser bueno para jugar básquetbol, no porque un chico esté bajito necesariamente es deficiente para jugar básquetbol, y tenemos muchos ejemplos de ellos. A quienes les gusta el básquetbol, por ahí un atleta de nombre Nate Robinson, un atleta que no llega al 1.80, fue campeón de clavadas, fue a Juego de Estrella y una infinidad de logros, siendo un atleta que destaca en un evento o en un deporte que se puede pensar está hecho para gigantes. Y este mismo atleta hizo un cambio de deporte profesional de NBA, NFL, fútbol americano. El mismo atleta. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que no necesariamente porque salga del estándar concebido para un deporte no es un talento. Por eso es que se comenta que lleva lo que le llamarían un framework, dijeran aquí los vecinos de Estados Unidos, que es una forma de trabajo. Tienes un primer momento donde haces una identificación, selección de un posible talento. Después, cuando haces el siguiente proceso, es que ya lo confirmas como talento, y una vez que lo confirmas como talento, basado en pruebas y competencias básicas de iniciación, empieza su etapa de desarrollo. Cuando pasa la etapa de desarrollo en la edad óptima, que decíamos hace un momento, puede ir entre 8, 9, 10 años, algunos menos, dependiendo de las cualidades, pues ya pasaría a la maestría deportiva, que es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esa es una de las maneras en las que pudieras trabajar en lo que sería cómo puedes detectar o identificar un posible talento deportivo. Usted ha abordado un tema que también lo hemos escuchado, ¿no? A veces se piensa que vamos a buscar atletas en determinada zona de nuestro estado, quizás barrio, colonia, etcétera, que es un problema despectivo. Pero hay un principio filosófico que dice que el ser social determina la conciencia social. De ahí los futbolistas, que todos queremos jugar fútbol, etcétera, ¿no? En el caso propiamente de nosotros acá en México. Pero la cuestión geográfica también es un factor importante para esto. Geográfica, si vamos a hacer un análisis, los que viven en las capitales son más altos que los que viven para el campo, o sea, para la zona del campo. Sin embargo, los que viven para la zona campestre
o sea, que tienen problemas, que tienen que escalar montañas, que son más fuertes. O sea, que también la cuestión geográfica es un factor muy importante a la hora de la selección de talento deportivo. Esto es un tema que lo hemos visto, que lo vimos y lo discutimos hasta la más alta esfera en nuestro país cuando se hablaba de talento deportivo, ¿no? Pero muy bien, yo creo que es un tema muy importante, un aspecto muy importante que fue analizado también con gran nivel. El otro tema que queremos evaluar o que nos comenten es con relación a la maduración y la práctica, o sea, la relación que existe entre la maduración y la práctica, ¿no? Con relación a la selección de talento deportivo. Si usted fuera tan amable, licenciado. Sí, claro, gracias. Hay muchas personas que piensan que existe una relación entre la maduración y la práctica deportiva. Esta frase o este comentario es más que cierto, ¿no? Está científicamente comprobado que los niños o adolescentes que tienen una práctica deportiva, que tuvieron una fase de iniciación, incluso una fase de reserva, sí tienen una maduración temprana a cierto grupo de población, ¿no? Si nosotros juntamos 3 grupos, hablamos de, vamos a poner unos niños o adolescentes que son no deportistas, juntamos otro grupo que son deportistas ocasionales. ¿Qué me quiero decir con esto, con deportistas ocasionales? Que son aquellos que practican la disciplina esporádicamente, ¿no? Que lo hacen más por un hobby o por alguna diversión. Y está el deportista ya el que se dedica un poquito más involucrado a lo que sería el alto rendimiento, ¿no? Sus funciones de lunes a viernes, con su competencia los fines de semana, ¿no? Si hacemos un análisis de estos 3 grupos, el que veríamos más afectado a una maduración retardada sería los no deportistas, ¿no? Científicamente, hablando de un porcentaje, si evaluamos sus grupos, el 57% de los jóvenes, de los no deportistas, tendrían maduración retardada. Los deportistas ocasionales, como comentaba, sería un 29%, y hablando de los deportistas ya enfocados al alto rendimiento, ya sería solo un porcentaje muy mínimo del 14%, ¿no? Obviamente todo esto va en relación a otros factores no tan enfocados en el entrenamiento, ¿no? Hablamos de la alimentación, hablamos de los recursos económicos, que todo eso también va en cuestión y va obviamente sumando a una maduración temprana, ¿no? Es muy importante que entendamos que como seres humanos tenemos 3 tipos de edades, ¿no? Que sería la edad esquelética, la edad cronológica y la edad biológica. Bueno, ¿qué significa cada uno de estos? La edad cronológica es un concepto muy simple, ¿no? La edad cronológica podemos empezar a visualizarla desde nuestro nacimiento hasta el tiempo actual, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, si yo nací el 27 de noviembre del 96, ahorita tengo 24 años, 23 años, bueno, pues esa es mi edad cronológica, ¿no? La siguiente edad sería la edad biológica. ¿Qué es la edad biológica? Bueno, son todos aquellos cambios o desarrollos que ha sufrido mi organismo fisiológicamente, que no siempre van en dependencia a mi edad cronológica. Mi desarrollo biológico, mi edad biológica puede estar desarrollada o no puede tener un desarrollo, puede tener una maduración retardada, a diferencia a mi edad cronológica, ¿no? Y hablando ya un poquito más de la edad esquelética, bueno, esta también igual a la edad biológica no siempre va acorde del crecimiento de cada sujeto, ¿no? ¿Cómo puedo yo saber mi edad esquelética? Bueno, pues el estudio más claro sería un estudio radiológico, o hay unos estudios muy simples en el cual, midiendo lo que sería la radiografía de la mano, la muñeca, ahí puedo conocer mi edad esquelética, ¿no? ¿Qué otras cuestiones, qué características tiene tal vez un atleta en el que está enfocado a buscar alto rendimiento a una persona o a un adolescente o un niño que no es o lo practica esporádicamente? Pues son 2 factores muy sencillos, ¿no? Lo que sería la talla y lo que sería el peso. En la talla hay muchas personas, comentaba Eloy hace unos momentos, ¿no? En el básquetbol muchos padres de familia pueden decir, bueno, es que si yo meto a mi hijo al básquetbol o a voleibol voy a hacer que crezca, ¿no? Y esto no es cierto. Puede estimular ciertas hormonas del crecimiento, pero no es científicamente comprobado que va a desarrollar la talla. La talla se busca en la genética. Si ustedes en casa son de genética de talla alta, bueno, pues hay posibilidades de que su hijo tenga una buena talla, pero si no son de talla alta, esta genética se va a ir desarrollando por generaciones, ¿no? Donde sí va a haber relevancia va a ser en el peso. ¿Por qué? Porque no va a pesar lo mismo un niño de 10 años convencional
a un niño el cual está enfocado al alto rendimiento, ¿no? Está en búsqueda de conseguir la etapa elite. No va a ser lo mismo el peso. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el niño que está enfocado en el alto rendimiento está desarrollando musculatura. Entonces, por ese simple hecho, ya el peso no es el mismo. Hay una cuestión, hablando del sexo femenino, en el cual tal vez sí podemos hablar un poquito de lo que sería la maduración retardada. Estamos hablando de la menarquía. Bueno, ¿qué es la menarquía? En palabras coloquiales, pues es la menstruación, ¿no? Es el primer ciclo de menstruación que tiene la mujer. Está también científicamente comprobado, hablando de un rango de 12 a 13 años, que sería más o menos la edad en que la mujer empieza a tener su primer ciclo de menstruación, que si, igual, vámonos a un grupo de población para hacer esto comparativo, ¿no? Si ponemos a algún adolescente que no realiza actividad física, que no realiza un deporte, y una adolescente que sí realiza, bueno, pues va a llegar primero en su rango de edad de 12 a 13 años a la adolescente que no realiza un deporte, a la que sí. Esto está científicamente comprobado por los diferentes tipos de cambios hormonales que se realizan, por las intensidades de entrenamiento, que hablamos también que muchas veces involucramos la pérdida de peso, ¿no? en ciertas disciplinas, como lo que sería clavados, como lo que sería gimnasia, como lo que sería atletismo, en el cual es relevante una pérdida de peso. Entonces, si hablamos de que perdemos peso, bueno, esto también altera en cuestión hormonal la menarquía en la mujer, ¿no? Entonces, estas son una de las cuestiones en el cual sí existe una relación, mencionaba la menarquía, y en el cual tal vez podríamos ver reflejada la maduración de un adolescente, ¿no? Incluso si vemos comparativos en lo que sería el atleta o los deportes élites, hablando de deportes en conjunto, cada vez están debutando un poquito más jóvenes, ¿no? Ya no están debutando en la edad estándar, que serían 25, 24 años, ya cada vez vemos jóvenes de 17, de 18 años, ya debutando porque ya están hablando de su edad biológica, se está desarrollando más rápido que las personas o los adolescentes convencionales de su edad. Esto sería todo por mi parte. Hacer un comentario y hacer una pregunta. Creo que a veces vamos a una escuela, vamos a un barrio y hacemos una captación y ahí decidimos, ¿no?, a qué atleta o a qué posible talento incorporamos al programa. A veces hay niños que miden 1,63 m, la talla que estamos pidiendo es 1,65. Sin embargo, hay un atleta que mide 1,65, o sea que cumple con los requerimientos de la talla, y hay otro atleta que mide 1,62, y sin embargo nos llevamos al que mide 1,62 y no al que cumple la talla porque mide 1,65. ¿Por qué? Precisamente por el tema que usted ha abordado, la maduración. Y la maduración la podemos observar en el color de la vellosidad, en las axilas, quizás en las piernas. Si es un color oscuro es que ya está, o por el problema de la menstruación. A veces, para decidir esto, nosotros simplemente, hay ocasiones que le tenemos que decir al niño: sube el brazo, a ver, sube lo más que pueda. Así que no es para ver la talla, sino para ver debajo de las axilas y para no ser agresivo ante esto, a ver si tiene vellosidad, si no tiene vellosidad, si es niña, si es niño, si tiene vellosidad, ya cuál es el color de la vellosidad. Que nos da una idea también con relación a la maduración, porque no le vamos a... Bueno, en el caso de las mujeres, pues las mujeres sí le pueden preguntar, ¿no?, para que no se vea como una agresión. Ya has menstruado, ya tienes tu primera menstruación, bueno, ya sabemos que llegó ya a la etapa de maduración, pero también por la vellosidad también se puede determinar, ¿no?, y se puede tener en cuenta, porque hay niños y niñas que maduran más temprano que otros, y hay otros que tienen pues la maduración un poco más tardía, y eso para el crecimiento también es algo muy, muy importante a la hora de la selección de talento deportivo. No sé cuál es su criterio con relación a eso. Sí, respecto al comentario que hizo de los vellos, sí, de hecho es un método que en teoría se ha dejado de utilizar porque, como usted mencionaba, es un poco invasivo en las edades tempranas, pero es un método el cual especifica, en base al vello púbico, la edad de maduración, ¿no? En cuestión de, comentaba usted hace rato de la talla, ¿no?, muchas veces
fenotipo del adolescente, del niño, pero también hay un dicho muy popular que dice que es más fácil hacer jugar un alto que hacer crecer un chaparro, ¿no? Pero de aquí entran diferentes cuestiones en el desarrollo biológico, porque se está planteando en la actualidad, en las edades de iniciación o de reserva, ya no empezar a planificar en cuestión a la edad cronológica, sino empezar a planificar el entrenamiento deportivo en cuestión a la edad biológica, porque esto es más que cierto, ¿no? Puede que un niño que mida, como usted dice, el 1,62 tenga más desarrollo biológico que un niño que mide el 1,65 o el 1,70, ¿no? Estos son por muchas diferentes cuestiones, se involucra la genética, se involucra también el desarrollo, se involucra lo que sería la alimentación, se involucra incluso hasta el ambiente, la sociedad en la que se involucra, ¿no? La forma de pensar, las ideas, se involucra también la coordinación, ¿no? Si el atleta desarrolló bien sus fases sensibles, sobre todo esto, lo coordinativo, que va involucrado con el desarrollo biológico, pues es por eso que tal vez en su momento se elegiría al que tal vez no cumple la talla, ¿no? Por las diferentes características. Ok, muchas gracias. Este otro aspecto que queremos tratar, también quiero iniciarlo con un comentario. Nosotros, como Estado, en resultado deportivo, hemos llegado a ser el segundo Estado del país, muy cerca del primero de Jalisco en 2 ediciones. Pero nos hemos mantenido en el tercer lugar, o sea que desde el 13 lugar hemos venido y hemos descendido 10 peldaños. En un estado que tiene aproximadamente 3 millones de habitantes, y no podemos hacer comparación con Jalisco, comparación con Nuevo León, porque nos duplican la cantidad de millones de habitantes que tenemos. Por lo tanto, creo que parte del éxito, ¿no? En cuanto a los resultados, está aquí. Yo quisiera hablar o que me comenten cuál ha sido la participación de nuestro Estado, fundamentalmente en eventos nacionales e internacionales, sus resultados, cuántos atletas tenemos en selecciones nacionales, que serían cosas que pueden adornar esto, o sea, que pueden dar fe de realmente por dónde vamos. Es que es algo súper interesante, cuando comentábamos casi al inicio de esta conversación, los inicios del programa de detección de talentos o de identificación de posibles talentos deportivos en Baja California, también comentamos que lleva un tiempo, ¿no?, desarrollar las habilidades o incrementar el desempeño de estos chicos y chicas hasta un nivel de llevarlo a selección nacional a los mayores eventos internacionales, ¿no? Aquí lo importante es considerar lo siguiente: una vez que se hace los primeros detecciones de talento en el estado, inmediatamente 2 años después prácticamente se duplica la cantidad de medallas de oro obtenidas. 2 años a nivel nacional. A la fecha tenemos 135 atletas en selecciones nacionales, más o menos alrededor de 135, pero no quiere decir que es la totalidad de atletas selecciones nacionales de Baja California. Quiere decir que esos 135 son producto exclusivamente de ese proceso de detección que se hizo. No estamos contando los que llegaron por invitación de un entrenador, no estamos contando los que llegaron por algún otro medio que no haya sido el proceso de detección de talentos deportivos en las escuelas, en los centros de deporte e inclusive en los mismos campamentos de deporte que el instituto hace verano tras verano. Entonces, si lo consideramos de esa forma, para que se tenga una perspectiva, del 2007 a la fecha se han evaluado más de 20,000 niños y niñas de entre el 4º año de primaria y 3er año de secundaria. De estos 20,000, para que te des una idea de qué es lo que nosotros hacemos con respecto a cómo identificar a un posible talento deportivo. ¿Por qué digo posible? Porque la primera fase de identificación nos va a decir quién puede ser sobresaliente. La segunda fase es la confirmación del talento. No necesariamente quiere decir que todos los que pasaron la prueba van a ser considerados talentos para desarrollo. De estos, más de 20,000, alrededor de 1,700 lograron entrar a un programa de desarrollo, a un programa de entrenamiento formal,
dentro del instituto. Estamos hablando del estado en la totalidad. Ahora, de estos 1.700, únicamente en la actualidad, 135 son selección nacional, y de los 135 hay 2 que ya fueron a Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, que fueron detectados en escuelas y en eventos como lo que serían los campamentos de verano. Entonces, aquí estamos hablando de lo que ya hemos estado conversando hace un momento, que es un proceso, ¿no? Una cosa es que lo identifiques, que lo desarrolles y que puedas confirmar que realmente es un talento que tiene perspectiva a alto nivel de competencia. Las posibilidades, dicen por ahí que las posibilidades de que vayas a unos Juegos Olímpicos es casi la misma o mucho más baja que te saques la lotería. Realmente es muy complejo. Entonces, el decir que este proceso nos ha dado al momento 2 atletas en Juegos Olímpicos es un logro importante. Tenemos dentro de, obviamente no va de la mano lo que es atleta-entrenador. El entrenador obviamente incrementa su nivel, incrementa la exposición que tiene en cuanto a colaboración con otras delegaciones a nivel mundial, y en 12 deportes a lo largo de los años que hemos participado en distintos eventos, desde campeonatos panamericanos, centroamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, campeonatos mundiales, Copas del Mundo, Grand Prix, llámale el evento que tú quieras a nivel mundial e incluso Juegos Olímpicos. Nosotros tenemos 12 deportes en los que hemos tenido 35 entrenadores de selección nacional. 35 entrenadores de selección nacional. Y de esos, es importante mencionar que año con año, cada una de las ediciones de Juegos Centroamericanos y Panamericanos, hemos ido incrementando la cantidad de atletas de Baja California que integran selecciones nacionales y también los resultados. Algo importante destacar que comentaba hace un momento, ¿no? Hace por ahí uno de los compañeros decía el tema de que no necesariamente el hecho de que cumplas con ciertos parámetros de somatotipo o de genética para un deporte te va a hacer excepcional. Vamos a poner un ejemplo bien sencillo, tal vez muchos de ustedes que estén viendo este video lo reconocen. Natalia Botello. Natalia Botello es una niña que es campeona mundial de esgrima en la categoría junior, la primera en lograrlo. Si te pones a pensar en un atleta de esgrima, lo primero que se te viene a la mente probablemente es alguien delgado, es decir, que tiene una verticalidad lineal importante, delgado y alto, o delgada y alta. Bueno, en el caso de Natalia, tiene una característica muy particular, que Natalia no llega al 1.70 y compite con atletas que son cerca del 1.90 a nivel mundial. ¿Cómo Natalia logró ser campeona mundial en un evento en el que le valió el Premio Nacional del Deporte por ahí 2017-2018 y que es un referente hoy por hoy a nivel nacional en lo que es esgrima, siendo atleta juvenil? Lo que buscamos, lo que sucede es que son muchos otros factores que ya comentaban por acá que forman parte, ¿no?, de este, digamos, rompecabezas de ir armando un atleta o un proceso a nivel olímpico. Y es que Natalia posee otras características importantes de desempeño físico y, muy importante, de la motivación y predisposición psicológica hacia la competencia y el entrenamiento. Si tú ves a Natalia, de nuevo, no llega al 1.70 y no es completamente no está con una verticalidad lineal. Natalia pudiéramos considerarla que es mesomorfa, es decir, no es completamente delgada, pero tampoco tiene un problema de acumulación de grasa, ¿no? Es una chica con tendencia hacia el desarrollo de masa muscular. Ahora, tiene una explosividad importante y tiene una voluntad importantísima. Cuando ves los eventos o los videos, te das cuenta que aun cuando va por abajo, la combatividad que tiene supera por mucho las deficiencias que puede tener en cuanto a altura y alcance y demás. Esto le ha permitido colocarse como la tercera esgrimista a nivel mundial en categoría junior juvenil y un prospecto claro para los próximos ciclos olímpicos. Son muchísimas las cuestiones que pudiéramos hablar sobre esto, pero es importante que sepa eso, ¿no? En el estado hemos tenido resultados importantes, producto, no solo a nivel nacional, sino internacional, producto de este tipo de procedimientos en cuanto a la detección de talento. Hay 2 chicas que tengo ahora en la memoria de voleibol, Jocelyn Urias y Fernanda Bañuelos. Estas niñas vinieron de ese proceso
A los años fueron selección nacional juvenil y selección nacional mayores. Al día de hoy, las dos, si mal no recuerdo, Jocelyn está becada en la universidad en Estados Unidos por el voleibol, de alguna forma, ¿no? Son atletas voleibolistas que iniciaron este proceso. Entonces, nosotros nos sentimos muy orgullosos, la verdad, de poder platicarles estas anécdotas que son muchísimas, pero por cuestiones de tiempo, pues no nos da, ¿no?, para platicarles todas, pero tenemos muchos en diferentes deportes. Entonces, por ahí la preocupación que a veces puede existir en que si el proceso que se lleva no es completamente con un rigor científico, pues está un tanto desviado probablemente, o escapa a la vista de las personas, el hecho de que podemos utilizar cualquiera de las tres vías que habíamos comentado anteriormente: selección natural, técnica o científica, y las hemos utilizado, y cada una de ellas nos ha dado un resultado importante, ¿no? Entonces, pues comentar nada más que existen muchísimas formas de cómo desarrollar talento en nuestro estado, y como bien decía el maestro Gregorio, nosotros no nos podemos comparar con estados de que nos duplican el número de habitantes. Por esa razón nosotros vimos la necesidad de ser más específicos en determinar qué queremos en cuanto a desarrollo deportivo, dirigido a dónde y cuánto es el tiempo que nosotros queríamos invertir para ello. De ahí viene también la sectorización en cuanto a la ubicación geográfica, de dónde es más conveniente desarrollar tal o cual deporte. Por poner un ejemplo de esto, pues no hace mucho sentido el tener un centro de alto rendimiento, por ejemplo, de remo, como lo hay en San Felipe, cuando aquí en la ciudad de Tijuana, donde nosotros vivimos, donde vive su servidor, pues no es muy viable, porque la marea, las condiciones del mar aquí, pues no se prestan demasiado para ello, y la población de aquí, pues no necesariamente se dedica al tema de pesca, en el tema del turismo en playa, cosa que sucede en San Felipe. Por eso es que el centro de alto rendimiento de remo está ubicado en San Felipe, porque reúne las características tanto de población como de las condiciones geográficas, de clima, de mar, y de las actividades, las principales actividades económicas que se desarrollan en esa localidad, que tienen que ver con turismo, tienen que ver con pesca y demás. Entonces, los niños o los jóvenes de esa localidad tienen más relación con el medio acuático, con andar en lanchas, con andar en kayaks, que lo tiene alguien en Tijuana. Entonces, no se debe pensar de que llegamos y arbitrariamente decimos tú para esto, tú para esto, tú para esto. No funciona así. Existe una base de datos importante que no podemos ignorar, y el hecho de que alguien haga eso es en parte porque está haciendo uno de los métodos que habíamos comentado, y en parte también porque está usando la experiencia propia que los años le ha dado a la profesión, para poder ir teniendo cierta intuición en lo que a una persona o un chico o chica pudiera ser un posible talento deportivo. Va a hacer falta evaluaciones, pruebas, entrenamiento y competencia para confirmarlo. He escuchado en muchas ocasiones, bueno, que lo perfecto es inhumano, pero nosotros tenemos que trabajar hacia lo imperfecto, ¿no? hacia lo inhumano, mejor dicho, porque con todo lo que hemos hecho nos faltan muchas cosas. Realmente nos faltan cosas, nos faltan dirigir, nos falta ser un poco más científico, ¿no?, a la hora, porque la demanda del momento. Este es un momento que se requiere de mucha ciencia, y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer mucha ciencia. Usted muy bien dijo, puso el ejemplo del remo, pero también está el ejemplo del levantamiento de pesas, por las características de terreno, características topográficas donde trabajan, la distancia que tienen que caminar, o sea, lo fuertes que son. O sea, que las cosas están pensadas, están bien pensadas, y que no es dedo, ¿no? Tú a ver, ¿dónde vive? No, tú ves para esto, ¿no? Se hacen pruebas, se hace ciencia, ¿no?, en cuanto a ello, y se aplican los tres métodos o las tres formas para hacer la selección de talento deportivo. Y hablando de eso, quisiera que nos comenten algunas cosas, ¿no?, en cuanto a que nos den cierta idea en cuanto a algunas pruebas, a algunas mediciones que se llevan a cabo en la selección de talento deportivo. Muchas gracias, profe. Ya estuvo hablando de cómo se lleva el proceso de la detección. En el primero
pues ya mencionaba hace rato, es como una escuela, una sesión invitacional, algún campamento. En esta parte se utilizan, pues ahora sí, la batería de test sería muy básica, sería peso, sacar talla, velocidades, por sprint, por puro tiempo, todo es cronometrado. En fuerza, abdominal y lagartijas, lo básico, en 1 minuto, ver cuántas repeticiones se hizo. En salto vertical, pues la distancia. Eso sería, como ya se mencionó hace rato, pues el primer filtro. Aquí el objetivo es detectar una cualidad destacable, identificarlo y así posteriormente llevarlo a lo que sería el siguiente nivel. En segunda etapa, el objetivo sería direccionar el posible talento hacia la disciplina en la que puede llevar su máximo potencial. Para eso se van a realizar distintas pruebas un poco más específicas por medio del uso de aparatos, de programas, incluso de aplicaciones móviles que nos van a dar pues, información así más detallada de lo que es la condición física del atleta. Por ejemplo, ya en esta etapa podemos evaluar pues, obtener, si ya tenemos lo que es peso y talla, ahora composición corporal, si ya tenemos cuánto corrió en una distancia, ahora sí su capacidad de aceleración, si ya tenemos pues cuánta fuerza hizo en alguna prueba de las básicas anteriores, ahora su capacidad de generar fuerza. Pues todo eso al final nos va a llevar ya va a haber más información detallada para poderlo seleccionar o direccionar hacia una disciplina en específico. Por ejemplo, como mencioné hace rato, la composición corporal se utiliza la bioimpedancia eléctrica, por medio de esas básculas o aparatos que utilizan principalmente los nutriólogos. Nos van a dar el porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, porcentaje de agua, y eso va a ser muy útil. Por ejemplo, hace rato se mencionó que si a un niño, principalmente son niños y jóvenes los que se les realiza la prueba, algunos tienen la idea el pensamiento de ir hacia cierta disciplina. Por medio de esta prueba, pues ya al ver sus componentes como composición corporal, se les puede decir que dependiendo de sus porcentajes hacia qué disciplina es más viable, ya justificadamente. Un ejemplo personal, por ejemplo, a mí me gustaba mucho lo que era el boxeo, lo entrené en la adolescencia, pues fui de complexión ancha, y el boxeo, al ser una disciplina de categorías de peso, pues simplemente nomás lo hice entrené por hobby más que nada. Nunca pude competir, se me complicaba mucho llegar a los pesos, simplemente lo hice por diversión. Igual si hubiera llevado un proceso de detección, se me pudo haber dicho, no, por tu complexión puede ser más viable para otra disciplina, pero pues solo fue por hobby. Igual podemos obtener más datos acerca de la velocidad por medio de lo que son las fotoceldas o aplicaciones móviles. Ya tener una distancia pues solo cronometrada, ahora por medio de estas herramientas podemos sacar un perfil completo de potencia, fuerza, velocidad, determinar su efectividad mecánica durante la propulsión, y ya tener, pues ahora sí, medir su capacidad de aceleración durante todo el recorrido. También igual lo que se da en las distintas pruebas de salto, normalmente se utiliza la que es pues marcar, el que salte y marca a ver cuánto fue lo que se elevó. Ya en esta etapa se utilizan herramientas, lo que puede ser un tapete de salto o igual una aplicación móvil. Ya esto nos va a dar más parámetros como lo que son perfil, fuerza, velocidad, potencia, fuerza que imprime, si hay el tiempo de vuelo, si hay alguna simetría en las piernas, pues considerando que el salto es una habilidad motriz básica en muchos deportes, nos va a ser de demasiada utilidad. Igual ahora pasando a lo que son los test de fuerza, esto más que nada son para unas edades más avanzadas, no tanto recomendable para niños porque ya es utilizar lo que son las pesas. Podemos utilizar lo que es un encoder lineal o igual una aplicación móvil. Esto nos va a servir para sacar lo que es la fuerza máxima, y lo interesante de estas herramientas es que no es necesario que se utilice el 1RM, se puede utilizar con pesos submáximos, utilizando lo que es la velocidad de desplazamiento como el indicador de rendimiento. Entonces nos va a dar, aparte que nos da más datos como lo que es la fuerza, velocidad, aceleración, espacio recorrido, pues nos reduce el riesgo de lesiones y se puede realizar en menos tiempo.
También lo que se utiliza lo que es la dinamometría. El dinamómetro es un aparato igual para medir lo que es la fuerza. Hay de distintos tipos, unos que son de pura mano, que son pues muy útiles para lo que es medir lo que es la fuerza de agarre, muy útiles para disciplinas como pues, donde es fundamental la halterofilia, por ejemplo, el esgrima o el tiro con arco, tiro deportivo, donde hay que sostener un implemento. Y la otra máquina, el otro dinamómetro, es como pues que sea un asiento, una silla, y ahí se va ajustando para cierta articulación en específico. Esto se da por medio de pruebas ya sean isométricas o isokinéticas para detectar la fuerza en ciertos grupos musculares, pues como lo comenté, de alguna articulación en específico. Esto nos permite igual hacer pruebas para medir la fuerza por ejemplo, para tiro con arco se puede observar, se puede hacerla para lo que es la articulación del hombro, igual algunos lanzadores, etc. Entonces ahí también se puede armar un protocolo para medir lo que es, para tener un parámetro para el momento de hacer la detección. Por último, también sería lo que, bueno, ya no, en este caso no sería tanto utilizar lo que son aparatos, pero igual la flexibilidad se utiliza siempre en lo que es la primera parte, la básica, lo que es más que nada lo de cajón o el cedar ridge, como se llama, como en inglés se lo conoce, pero igual en esta parte se puede hacer una pues más específica para ciertas partes, la columna, rotación del tronco, de brazos, apertura de piernas, pues para las disciplinas donde es más fundamental la flexibilidad, gimnasia, clavados, taekwondo, etc. Entonces, el objetivo de todas estas pruebas es la utilización de la tecnología para tener datos más viables, más fiables, y que les sean de utilidad tanto al evaluador y a los distintos entrenadores para tener una correcta selección y enviarlo hacia una dirección donde pueda desarrollar su máximo potencial el posible talento. Gracias, licenciado. Entonces, con lo que usted ha planteado, quiere decir que no es solamente la cuestión de la observación, sino que cuando están aquí dentro de este centro se hacen pruebas donde se precisan los detalles y que el entrenador pues tiene toda una información para determinar para qué disciplina realmente debe y sea mucho más eficiente, ¿cierto, no? Así es. Bien. Entonces, ¿alguien de los panelistas gusta puntualizar algo? Tienen un minuto para ello. Empiezo, Gladys. Recalcar, ¿no?, que tenemos que ser muy puntuales en lo que es la selección de talento, porque si trabajamos con individuos ya que tengan determinada predisposición, sea morfológica, física, psíquica, para determinado deporte, pues estamos ahorrando tiempo y estamos trabajando con la persona ideal. ¿Para qué? Para llegar a tener un campeón. Gracias, licenciada. Cerrando y nuevamente puntualizando que es un proceso largo y que implica mucho compromiso por parte de la persona que se va a especializar en este ámbito, y resultado de todos los campeones que han salido por Baja California. Melissa. Sí, claro. Gracias, licenciado. Más que sea detectado como un talento, un posible talento deportivo, creo que también va a ser muy importante todo el crecimiento deportivo que el atleta pueda tener, ¿no? Que no se llegara a perder en llegado momento, y sobre todo la constancia, la disciplina, la dedicación que tendría en el área que se enfocaría el atleta. Gracias, licenciado. No sé, expresar que solamente el atleta, posible atleta deportivo, no solamente tiene que tener cualidades físicas condicionales o coordinativas, solamente tiene que tener, como se planteó por mucho aquí, es una disposición hacia el esfuerzo, que es importante, y una personalidad en la actuación, en la consagración, en la sistematicidad, en la disciplina para realizar el deporte. Y también algo muy importante que nosotros valoramos mucho es la ubicación del entrenador. Los mejores entrenadores deben estar en el proceso de enseñanza y aprendizaje del talento, porque ahí es donde se crea el estereotipo dinámico de una técnica o un deporte determinado que se utilice para el deporte. Gracias, presidente. Yo nomás para terminar, decir que básicamente la detección es la base. Sin ella no hay captación, no habría deportistas, entonces hay que llevar a cabo el proceso
completo para pues, poder así direccionarlos hacia la disciplina donde más pueden destacar. Gracias, licenciado. Bueno, nada más agradecer en principio que hayan visto y hayan escuchado los comentarios de los que aquí han estado presentes y recordarles o comentarles la manera de resumen, ¿no? Un programa o una detección de talentos deportivos lleva bastante tiempo, no es que hagas las pruebas y ya lo identificas y lo confirmas, sino que lleva un tiempo de desarrollo. De hecho, la etapa de desarrollo sigue siendo parte del proceso para confirmar un atleta. La parte importante es la ubicación geográfica, aunque no lo crean, no se perciba así, puedes pensar que pues es una locura tal vez el buscar un atleta de determinado deporte, de determinada región, pero existe de esa manera por una razón, es decir, no queremos nosotros de ninguna manera el hacer una discriminación de niños o niñas por nivel socioeconómico, pero sí es importante remarcar que la realidad que vivimos es que existen deportes que se dan en mayor prevalencia en ciertas regiones precisamente por las condiciones sociales que se viven. Entonces, no es un invento de las personas que realizamos trabajo en cuanto a la detección de posibles talentos deportivos. Lo otro es que cuando, no sé si les ha tocado escuchar, que de repente un atleta puede cambiar de deportes y ve que el entrenador o un grupo de especialistas ven que no está sacando el mayor resultado ahí. Y esto no es que estés inventando ni que estés haciendo nada fuera de lo normal, fuera de lo común. Existen diferentes deportes que comparten características de demanda física, de demanda energética y de demanda motriz. Tal es el caso, por ejemplo, de ciertas posiciones de baloncesto con ciertas posiciones de fútbol americano. Dos deportes diferentes, reglas diferentes, pero que curiosamente comparten o tienen similitud en cuanto a demanda energética y demanda de movilidad o de patrones de movimiento. Entonces, el que no haya así podido trascender en un deporte no quiere decir que no eres un talento o que tu atleta no es un talento. Quiere decir que sería prudente ver si algún otro deporte con características similares se adapta mejor. ¿Qué quiere decir? Que de repente el que digas en este deporte no hay, en este sí, y en este deporte no hay, en este sí, de nuevo, no estás inventando, porque son deportes que tienen una base en común y lo que estás haciendo es ver en cuál se destaca más. Ya lo dijo el profesor un momento, con el atleta olímpico cubano, ¿no? de tan famoso que fue basquetbolista y después atletismo. Lo mismo pasó con la actual directora de CONADE, ¿no? La Gabriela Guevara, básquetbol, atletismo. ¿Qué quiere decir? No es que estés haciendo un trabajo deficiente, es porque lo que estás haciendo es buscar la forma en la que puedas obtener el mayor rendimiento de un atleta. Y finalmente, el hecho de que lo hagas así no quiere decir que eres deficiente en tu forma de buscarlo, quiere decir que estás utilizando alguna de las otras formas de identificación de talentos, que no estás únicamente utilizando, empleando el método científico, aun cuando el método técnico o la vía técnica y de selección natural nos puede presentar errores y puede tener muchas obviedades, siguen siendo válidos y se ha demostrado a lo largo de los años que siguen siendo válidos. Entonces, no te preocupes demasiado porque no veas un rigor científico del 100% de los casos, no siempre tiene que ser así. Buscamos en el instituto que sea de esa forma, pero no descartamos utilizar las otras dos porque son parte también del proceso de identificación. Entonces, para que se tenga en consideración que cualquiera de las tres es válida. Hay unas mejores que otras, tal vez, no quiere decir que las que son menos válidas o menos con rigor científico sean inválidas o debas desestimarlas. Gracias. Bueno, a manera de conclusión, que vamos a darle la palabra a nuestro director, han puesto caso de ejemplo de Ana, un caso muy propio, y de Vázquez y de Alberto Andrea Daniel, también un caso tremendamente relevante. Pero si bajamos aquí, vemos el caso, por ejemplo, recordamos de dos atletas de natación. El caso de la hija de María Carmen Flores era atleta de natación, y cuando hubo que reubicarla, la reubicamos en tiro con arco. Bueno, porque vimos también otras cosas, su capacidad intelectual, flemática, o sea, vimos algunas características que podían ser las características del brazo que soportaba el arco, etcétera, ¿no? Y dijimos, para tiro con arco.
Pero otro caso también de natación, Manuela Zavala. Manuela Zavala, nadadora, entonces le hicimos también un reacomodo con relación al deporte y venía de un deporte cíclico para uno acíclico y handball. Bueno, y fue miembro también de la selección nacional de México, fue a un club profesional en España, y, o sea que son casos que a través de la selección de talentos deportivos, porque no somos perfectos, no es así, y eso es lo único, o sea que también hay casos, ¿no?, que se puede reubicar. Agradezco muchísimo en lo personal, pero muchísimo, la participación de todos ustedes, de cada uno de ustedes. Yo creo que han dado una cátedra cada uno de conocimiento, ¿no?, en cuanto a lo que es talento deportivo, en cuanto a lo que hace este instituto, este estado que es uno de los estados vanguardistas en el país, propiamente en esta dirección, que es la que hace posible que surjan estos resultados deportivos, ¿no? O sea que les agradezco de todo corazón la eficiencia con la cual ustedes han expresado, ¿no?, todo el quehacer en cuanto al talento deportivo desde que surgió a nivel global, desde que surgió acá en nuestro instituto, los criterios de captación, la relación entre maduración y práctica, el sistema de captación de talento deportivo, la participación de nuestros atletas en eventos nacionales e internacionales, las edades óptimas y sobre todo las pruebas desde el punto de vista técnica o prueba física o pruebas de laboratorio, todas estas pruebas que evalúan el producto que al final va a ir hacia un entrenador. Gracias y lo felicito, pero no antes sin darle la palabra a nuestro director que exprese su criterio. Sí, muchas gracias, maestro, y me uno a ese agradecimiento donde pues esta mesa de trabajo va a enriquecer y va a fortalecer este programa con los comentarios o todos los panelistas aquí presentes que lo que manifestaron. Y al igual también comentarles que pues a base de que se detecten los talentos, pues tenemos en una reserva deportiva y eso nos va a dar un mayor resultado a nivel nacional, ¿no?, en todos los deportes. Y por último quiero comentar también que estamos en un estado privilegiado porque tenemos un mosaico de todas las culturas de todo el estado, y eso también nos favorece porque los abuelos y los papás, bueno, ya tienen hijos nacidos aquí, pero vienen con otra genética, y eso nos viene también a fortalecer y tiene esa característica este estado. De nuevo, maestro, muchas gracias, y estamos por aquí apoyando en lo que se pueda para que el deporte de Baja California trascienda a nivel nacional e internacional. Okay, gracias.